Darío Maldonado, quien fue diputado de la República. Ese es un nombre de poeta, Rubén Darío. Sí. Y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, señor Rubén, al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes, Olga, Georgie. Un placer inmenso compartir con ustedes una vez más por aquí, por este escenario. Bueno, A su disposición. Pasado el proceso electoral, la Fuerza del Pueblo desplaza al Partido de la Liberación Dominicana del liderazgo de la oposición. ¿Cuál es el siguiente paso en la Fuerza del Pueblo? Sí, que bien, como tú planteas, Georgie, la Fuerza del Pueblo es, sin lugar a duda, pues el partido de oposición principal de República Dominicana, independientemente de que también existen otras organizaciones que junto con nosotras conforman el conglomerado total de oposición dominicana. Nosotros, terminado el proceso, pues sin dejar de lado los temas nacionales y que gravitan sobre la sociedad dominicana, pues hemos comenzado en el proceso de reorganización partidaria. Recuerda que somos un partido muy nuevo, joven, somos un partido en pañales, apenas comenzamos nuestro primer proceso muy a la ligera, muy rápido en el 2020. Logramos en 4 años colocarnos ya en el segundo partido de importancia de nuestro país, lo que significa un avance sustancial. Como te dije, estamos inmersos en el Congreso nuestro, un Congreso que plantea concluir a principio del año que entra, más tardar marzo, qué sé yo, abril, como tarde, y que va a prepararnos ya como una organización política sólida, cimentado sobre base sólida y con criterio efectivamente positivo para luchar a favor del pueblo dominicano. ¿Está en los planes de ese relanzamiento el cambiarle la cara a los partidos? No es con la Fuerza del Pueblo, en todos. Estamos viendo las mismas caras de hace 30, 40 años atrás. Con excepción de lo que hizo el PRM, que colocó a Paliza y a Carolina Mejía, y aparentemente le dio resultados porque lograron el éxito electoral. Pero yo recuerdo que el Felipe González, presidente del gobierno español, en una ocasión vino acá, yo estaba presente, y cuando entró al salón dijo, pero estas son las mismas caras que yo estoy viendo desde hace 20 años atrás. Es que aquí no hay más líderes en este país. Entonces, yo no sé, por ejemplo, ahí está Omar Fernández, que logró una aceptación importante aquí en la capital, que bien podría sobre su figura y de otros jóvenes, y lo mismo en el PLD, hay figuras jóvenes que... Pero Danilo, ¿qué hizo Danilo? Tronchar todas esas aspiraciones de esos jóvenes valiosos que los hay en el PLD. ¿Pero qué hizo? Volver otra vez a lo mismo, apoderarse del partido, a pesar de que su imagen está muy deteriorada. Entonces, yo quisiera saber si el doctor Leonel Fernández está en la disposición de poder permitir una renovación del liderazgo en la Fuerza del Pueblo. Nosotros somos un partido nuevo. Como te dije, es un partido que apenas tiene 4 años de fundado. Y que evidentemente los logros conseguidos y logrados y obtenidos en esos 4 años son sustanciales. Muestra un botón. Somos el partido principal de oposición y sin lugar a duda, me atrevería a asegurarlo en este escenario aquí al lado de ustedes, el próximo partido que tomará el poder en el 2028. Ahora bien, ciertamente comparto contigo, Georgie, el punto de vista de que los partidos deben renovarse. Pero vamos a hablar de la renovación. Pero yo soy parte de esa renovación, aunque no soy un jovencito todavía. Ya, tengo ya 60 años y pico de edad. Ahora, pero yo también fui joven. Yo construí el lugar que tengo hoy en el Partido de la Fuerza del Pueblo y el lugar que obtuve en el Partido de la Liberación Dominicana, lo conseguí siendo joven. Desde muy jovencito comencé a accionar. Y un trabajo político. Y un trabajo político de campo, exactamente. Y yo creo que dentro de la Fuerza del Pueblo, como bien te plantea, hay muchos jóvenes con mucha capacidad. Dentro de ellos, uno de los más aventajados, evidentemente, es el compañero Omar Fernández. Pero resulta
que la vida no es así. Si analizamos la historia de la mayoría de las potencias del mundo hoy, independientemente de que en esos países existen muchos jóvenes con muchas capacidades y con muchos niveles de activismo político, siguen gobernando y siguen dirigiendo la nación dirigentes políticos no muy jóvenes. Acaba de ganar Donald Trump con casi 80 años de edad. Pero el presidente anterior que acaba de desplazar, tiene 80 y pico. Pero vimos precisamente los resultados de precisamente esa falta de relevo a tiempo. ¿Cómo afectó a nivel internacional la imagen de Estados Unidos? Vaya, y llegará ese relevo. Y llegará la hora donde muchos muchachos jóvenes tengan la capacidad y la posibilidad de poder candidatearse. De hecho, entre nosotros, si vemos la matrícula congresional nuestra, el 90% son muchachos jovencitos. Dentro de ellos, mi hijo, con 32 años de edad. ¿Te entiendes? Y otros jóvenes, tan jóvenes como él, que han podido escalar poco a poco en el partido y ganarse un lugar en la sociedad y en el partido. Eso va a ocurrir en la Fuerza del Pueblo. En el Partido Revolucionario Moderno, ciertamente hay jóvenes, pero jóvenes que están al frente del partido, pero los líderes de ese partido son otros. Siguen siendo los mismos actores del pasado, porque son los activos, son los que le han dedicado más tiempo. La política es un asunto también de tiempo. ¿Qué tiempo tú vas a dedicar a la acción política? Yo le he dedicado, de las 24 horas que tiene el día, le dedicaba 16, 18 horas diario al activismo político. El presidente Leonel Fernández, por ejemplo, para muestra, le ha dedicado toda una vida al quehacer político. Eso lo ha catapultado a convertirse no solamente en el líder de una organización política, sino en el líder de la sociedad dominicana en un momento determinado. 3 veces presidente de la República. Eso no lo consigue cualquier persona, lo consigue una persona con arraigo social y con credibilidad social. Ahora, comparto plenamente la postura y su posición en el sentido de que hay que abrir y darle espacio a la juventud para que pueda crecer a lo interno de los partidos políticos. Pero, ojo, una voz de alerta. Esos espacios no son por cuota. No es ven tú porque tú eres joven. No, ven tú porque tú te has ganado el lugar y el derecho de ocupar una posición de principalía en un partido político. Pero yo creo en esa tesitura. Yo creo en eso. Yo no tengo la menor duda de que el presidente Leonel Fernández tiene un sólido liderazgo en el país. Y así tampoco tengo duda de que va a seguir aspirando a volver a ser presidente de la República Dominicana. Pero te voy a señalar algo. Leonel Fernández tiene un segmento de la población que lo sigue, pero demostrado en este proceso electoral que la mayoría del pueblo dominicano no lo siguió. Entonces, ¿no temen ustedes que querer seguir insistiendo en la figura de Leonel Fernández, teniendo ustedes figuras jóvenes, vuelvo y repito, como su hijo Omar, que no sé si todavía estará lo suficientemente maduro políticamente para aspirar a la presidencia de la República, pero el tiempo, faltan 4 años, el tiempo lo dirá? ¿No piensas tú que un nuevo intento del presidente Fernández por querer volver a la presidencia de la República podría despertar todas esas malquerencias o esas no simpatías que existen en el pueblo dominicano, que pudieran aglutinarse en su contra y cortarle una vez más el camino? Bueno, lo que estamos viendo no es eso. Lo que estamos viendo hoy en día es que, fruto de los desaciertos y el descalabro del desgobierno que hoy tenemos, el liderazgo del presidente y la simpatía del presidente para convertirse en el candidato de nuestro partido y en el próximo presidente aumentan día a día. Eso sin demedro, como te dije, de que figura como la de Omar y de otros compañeros que, al igual que Omar, también están en la vida activa políticamente hablando, puedan proyectarse en un momento determinado. Como tú bien planteas, dentro de 4 años el proceso electoral. Falta mucho tiempo. Ahora bien, Omar es un muchacho, un joven, bien formado, tremendo legislador, mucha capacidad de trabajo. Ha logrado
ganar con éxito, participar con éxito en 2 procesos electorales. Esos 2 procesos lo logró consumar, lo logró el objetivo que buscaba. Omar tiene un futuro brillante, tiene un futuro formidable. Pero nosotros, a lo interno de la Parte del Pueblo, en gran mayoría, entendemos y creemos, dentro de lo cual me incluyo yo, que ahora mismo, en las coyunturas actuales, con el país que vamos a heredar, después del paso del Partido Revolucionario Dominicano por el gobierno, es un país de desastre, una economía colapsada, con las instituciones todas colapsadas, instituciones que, dicho sea de paso, le dio prestigio y brillo y la modernizó el presidente Leonel Fernández. Ante una situación como la que se avecina, con una incertidumbre como la que, sin lugar a duda, arropa hoy a la sociedad dominicana, nosotros necesitamos en la conducción del Estado un capitán de esta embarcación que se llama la República Dominicana, que nos pueda volver a llevar de nuevo a puerto seguro. ¿Qué datos avalan esa afirmación que haces, Rubén, de que la economía dominicana está colapsada, cuando los organismos internacionales señalan a la República Dominicana en este momento, para este año, como el país de mayor crecimiento económico en toda Latinoamérica? Georgie, eso es un vaticinio. Vamos a hablar de los números reales. ¿Cuál fue la realidad del año pasado? No, yo no soy economista, te digo lo que dicen los organismos internacionales. Yo te voy a explicar lo que dicen los organismos internacionales. Los organismos internacionales dicen lo que le manda el Banco Central, lo que le manda el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, que ha dejado de ser un gobernador de un banco central que analiza la economía del país sin parcialidad para convertirse en un activista político al servicio del gobierno de turno. Eso le decían a Valdés Albizu en los gobiernos anteriores. Sí, pero yo no recuerdo nunca en los gobiernos anteriores cuando se dio una declaración de crecimiento de la República Dominicana que no estuviera avalada con números reales. Por ejemplo, este gobierno ha tenido el beneficio de muchas publicaciones dadas por el Banco de Reserva, inclusive tocando números y cifras, diciendo que el país ha crecido tanto cuando en el fondo no ha crecido nada, tomando como parámetro y como ejemplo para demostrar un supuesto crecimiento que no existe, rebotes estadísticos, como lo hizo en el 2022, en relación con el crecimiento del 2021, que en vez de tomar el crecimiento del 2020, el de 2019, que era el que tenía que toma el del 2020. Lo que quiero plantear es que ciertamente esos organismos internacionales dan vaticinio en función de informaciones que está dando un gobernador del Banco Central que ha dejado de ser un velador de la economía dominicana, imparcial, para convertirse en un activista político. Pero más que eso... No, pero espérate. ¿Y tú piensas que la inversión extranjera, que ha roto récord en la República Dominicana, más de 4.500 millones de dólares en inversión extranjera, van a venir al país porque los organismos internacionales no le garantizan la verdad de esos datos? Yo ahí... Georgie, pero no sé, es que estamos hablando de un crecimiento que tiene 50 años ejecutándose en la República Dominicana. No, pero yo no he dicho... La República Dominicana tiene 50 años creciendo sobre el 5% todos los años. 50, 90 años. 5% permanente. Sí, sin embargo, en el gobierno pasado, en este gobierno, el año pasado, la economía creció un 3%. Sí, pero tú sabes por qué. Sí, siempre hay una excusa. Tú sabes que la gente del gobierno nos ha enseñado a nosotros a todos buscarle una explicación y una excusa. Ah, no, que fue la guerra. Ah, no, que fue la pandemia. Pero Leonel Fernández tuvo un crecimiento. Leonel Fernández tuvo un crecimiento en el año 2007 y 2008, cuando la crisis bancaria internacional, de más de un 7%. ¿Cuánto costaba? Y yo nunca lo vi a él agarrándose de la crisis para poder el país crecer. De manera que no es eso. Un contenedor de la China aquí, ¿cuánto costaba hace 4 o 5, antes de la pandemia? Bueno, fue un momento de crisis. Pero eso se acabó hace mucho. No, pero ahora... Y la República Dominicana lo que creció fue un 3%. Señor en el año pasado. Yo tengo una inquietud.
Pero para terminar esa partecita, si me lo permite, Olga, sí, brevemente, porque oye, no es fácil, ¿eh? Recuérdate que son muchos años de sabiduría y de sapiencia, el maestro de todos nosotros. Mira qué es lo que pasa. Este gobierno me habla de crecimiento. Yo quiero creer en el crecimiento. Ahora, yo quiero que tú le preguntes a ese pueblo que nos está viendo a nosotros ahora mismo y le diga, ¿y tú creciste? ¿Quién ha crecido del pueblo dominicano llano? No, claro, crecieron los Vicini, crecieron los Bonetti, crecieron las grandes familias empresariales de República Dominicana y han crecido los funcionarios del gobierno. Ahora, el pueblo dominicano, el pueblo trabajador, hoy, en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, es muchas veces más pobre que lo que era 4 años anteriormente. Y eso, a pesar de que este gobierno ha manejado las cantidades más cuantiosas de dinero que ha tenido gobierno alguno en toda la historia de República Dominicana. Solamente por concepto de préstamos internacionales en dólares, este gobierno ha tomado prestado más de 40,000 millones de dólares. Y el presupuesto de hoy es de 1 trillón. 1 billón. Es lo mismo, trillón. Lo que pasa es que yo dije de acuerdo al concepto norteamericano. Pero otro punto más relevante. Eso sucede cuando tú entonces sales a buscar qué tú has hecho con ese dinero. No encontramos nada. No hay una sola obra de importancia que haya en República Dominicana que este gobierno haya podido decir, mira, yo hice esto con el dinero que tomé prestado y con los impuestos que le cobré a los ciudadanos. De manera que si vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar del crecimiento real, del crecimiento práctico. El turismo, que se esperan 11 millones de turistas para este año, nunca antes visto en la historia. Saludamos eso y es positivo. Ahora bien, eso tiene una explicación. ¿Hay turismo en República Dominicana? No. El turismo ha crecido en todo el planeta porque tiene una justificación y una lógica. ¿Cuál es la posición? ¿Por qué el crecimiento tú has crecido? Bueno, porque el mundo fue confinado por el tema de la pandemia y cuando esa pandemia terminó, la gente dijo, estos chelitos hay que gastarlo. Y ha salido para la calle. En España ha crecido 4 veces más que antes del 2019. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el país, Nueva York, por ejemplo, Tokio, te estoy hablando de las grandes potencias del turismo. No hay un solo país, pero Colombia está en un lugar envidiable, un lugar que nunca había ido nadie en la historia. Sin embargo, todo eso tiene una motivación, igual que la zona franca. ¿Por qué crecieron la zona franca después de la pandemia? Porque todas las empresas estaban cerradas. Las exportaciones este año fueron 27.400 millones de dólares. Todo eso es positivo y todo eso es bueno y lo saludamos. Lo único malo de todo eso es que esa riqueza no está llegando al pueblo trabajador. Lo único malo de eso es que el pueblo dominicano no está recibiendo los beneficios de ese supuesto crecimiento que el gobierno enarbola y paga muchos titulares en los medios de comunicación para programarlo. Lo que sí yo sé es que hoy, para comer una familia que comía con 300 pesos hace 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, hoy para comer esa misma familia necesita mínimamente 1.200, 1.500 pesos. En ninguna parte del mundo es igual. Pero me quedé grabado con lo que tú dijiste, que los actuales funcionarios del gobierno son los que han crecido. Claro, mucho. Yo no digo que no, que hay quienes han crecido. Vamos a ver la declaración. Pero yo te pregunto, vamos a ver la declaración que han hecho. Son más los que han crecido en el gobierno, en este gobierno de Luis Abinader, que los que crecieron en los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Léase Leonel Fernández, Danilo Medina. No, en eso estoy de acuerdo contigo. Compartimos ese punto de vista, ciertamente. Por ejemplo, yo te puedo decir que cuando inició el gobierno del presidente Leonel Fernández, en el año 2006, de 1996, en República Dominicana, los motoristas o los gente que se la inventan andaban con una lavadora atrás alquilándola, porque nadie tenía una lavadora en su casa. Cuando comenzó el gobierno de Leonel Fernández, la gente nunca nadie había tenido una televisión a color en su casa. Tenían esa grandota que teníamos tú y yo, que nos conocemos en la escuela de aquellos tiempos, con la rabota.
Sin embargo, después que Leonel Fernández concluyó su mandato de 1996-2000, la República Dominicana era otro país. El pueblo llano y sencillo cambió. Se veía, se notaba una clase media pujante, creciente, desarrollada permanentemente, y entonces cuando le puso la tapa al pomo fue cuando vino en su periodo 2004-2012, que creamos lo que hoy tenemos aquí en República Dominicana, esa clase media pujante, esa clase media con capacidad de invertir, de comprar y de innovar. Eso se creó en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Pero Leonel decía lo contrario, que esa clase media se había creado en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Inició en los gobiernos de Joaquín Balaguer, ¿por qué no decirlo? Claro que está. Él mismo dijo inclusive en su discurso de toma de posesión que el gobierno de Joaquín Balaguer le había entregado un avión. Listo para el despegar. Él lo que hizo fue elevarlo y llevarlo a Puerto Seguro. Por eso ahora, en el 2028, los dominicanos estamos pidiendo que de nuevo vuelva el presidente Leonel Fernández a dirigir los destinos de la nación, para volver al desarrollo, para llegar al progreso, para que renaca la esperanza del pobre y la clase media a poder vivir con dignidad, porque en este gobierno no la han quitado. Señor Maldonado, existe por ahí un rumor público de que hay un acuerdo entre el presidente, o hubo un acuerdo entre el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. Y le hago esta pregunta, si realmente existe un acuerdo para llevarlo a un punto. Durante este gobierno hemos visto cómo explotaron muchos temas de corrupción, muchos casos de corrupción en los gobiernos del PLD. En ese momento el PLD implicaba la figura de los dos presidentes que tuvieron a su cargo los destinos de la nación, el doctor Leonel Fernández y el señor Danilo Medina. Mi pregunta viene porque pese a que también en los gobiernos del doctor Leonel Fernández hubo escándalos de corrupción como el caso de la sobrevaloración de los tucanos y el tema de la Sumlan, nunca se ha perseguido no solo a los gobiernos de Leonel Fernández específicamente, tampoco de otros presidentes anteriores a él. ¿Hay un acuerdo? ¿Hubo un acuerdo entre el doctor Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, como establece el rumor público, para también inhabilitar al presidente Danilo Medina para las próximas elecciones? Quisiera contestar, y te voy a contestar, Olga, pero quisiera obviar la parte del rumor público, porque si ponemos a analizar, y tú eres periodista, yo no, y aquí tenemos un maestro del periodismo. Claro. ¿Qué es rumor público? Yo no lo he oído. Es decir, ese rumor que tú estableces no lo he oído, de manera que no es un rumor público, es el punto de vista de algunos sectores o algunas personas interesadas. No es tu caso, claro está, tú te estás haciendo eco de ese murmullo, de manera que no es un rumor público. Pero los mismos dos casos que tú acabas de establecer, los dos casos fueron conocidos en la justicia. Uno de ellos conocido en gobiernos anteriores y otro de ese caso, el caso de los tucanos, tratado en este gobierno. Y es en este mismo gobierno donde los jueces dejaron desierto ese tema, liberaron a todos los implicados. No estoy defendiendo ni conozco el caso, y no tengo por qué tampoco ser abogado de ninguno de ellos, no me incumbe para nada. Pero la verdad es que de la gestión del presidente Leonel Fernández hasta hoy no ha podido aportarse el primer elemento de prueba que pueda conllevar a una verdadera judicialización del caso en particular. Pero en términos general, vamos a hablar de la alianza. Alianza, pero nosotros fuimos los contendores fundamentales de Luis Abinader en el proceso pasado. Nosotros queríamos desplazarlo del poder. Nosotros queríamos que Luis no estuviera ahí. Nosotros queríamos estar nosotros. Ahora, fuimos en el 2020 también contendores en ese proceso. Hubo un acuerdo, ciertamente, en el año 2020 con el Partido Revolucionario Moderno, un acuerdo que tenía que ver única y exclusivamente en la parte municipal y congresional en materia de senadores. Pero en las elecciones generales, presidenciales, fuimos totalmente divididos. No hay un acuerdo. No hay ningún acuerdo, salvo que no sea el único acuerdo que nosotros podemos llegar es cooperar, como lo ha venido haciendo el presidente Leonel Fernández cada día que pasa en sus observaciones que le hace al gobierno, para que el presidente Luis Abinader y su gabinete hagan un gobierno que vaya en consonancia con los intereses y el bienestar del pueblo dominicano. Ante todo eso, sí nosotros
más que ser crítico, en muchas ocasiones el presidente Leonel Fernández lo que ha dado observaciones sobre algunos puntos. Por ejemplo, con el tema de la reforma fiscal. El presidente comenzó desde temprano a decirle al gobierno una reforma fiscal como la que ustedes plantean hacer, que únicamente busque recaudar dinero de los bolsillos de los más desposeídos, no puede ser, porque no es viable, ni aceptable, ni políticamente conveniente. Esa reforma tiene que darse sobre la base de una gran discusión entre los sectores productivos, el empresariado de República Dominicana, los partidos políticos, toda la sociedad viva. No nos escuchó, no nos oyó. Se sentaron en el Palacio Nacional e hicieron el tollo que mandaron al Congreso Nacional. Pero en muchas ocasiones cuando se ha llamado a los partidos políticos de oposición al diálogo, en muchas ocasiones ambos partidos, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, simplemente se han parado y se han ido y se han negado a ser partícipes de esos diálogos. No, para este diálogo nunca nos llamaron, ni para algún tema importante del país. Nos llamaron para el pacto eléctrico, para hacer un papelazo. Y participamos, estuvimos ahí, desde el primer día hasta el último día. Es decir, hemos estado siempre dispuestos, pero no nos llamaron para esto. Nunca en la vida el presidente Luis Abinader no ha llamado para participar de un diálogo serio de un punto que tenga que ver con el país. De manera que nosotros no tenemos nada que ver con ese muerto y con ese FAO que el presidente cometió y el gobierno cometió. La reforma fiscal ha sido una irresponsabilidad de todos los gobiernos, incluso de los gobiernos del PLD, que en su momento tuvieron la obligación de hacerla. Tanto el presidente Leonel Fernández como el expresidente Danilo Medina tuvieron la responsabilidad de hacerlo y precisamente como usted establece, porque no era conveniente a nivel político, se fue dilatando hasta que llegamos al punto de caerle también a este gobierno. Si bien estoy de acuerdo con usted en relación a que no fue consensuada y que no fue analizada desde el punto de vista de afectar a sectores que ya de por sí están afectados, es una realidad que también hubo una falta de responsabilidad de los gobiernos anteriores del PLD en relación al tema de la reforma fiscal. 100% de acuerdo contigo. La reforma fiscal no es una decisión de un presidente, ni queríamos que sea una decisión de un presidente. La Ley Nacional de Estrategia y Desarrollo, que dicho sea de paso, fue aprobada en el gobierno del presidente Leonel Fernández y que se creó como un instrumento de desarrollo nacional hasta el 2030, mandaba a una reforma fiscal, tributaria y fiscal y una reorganización desde el último periodo del presidente Danilo Medina. ¿Y por qué el no presidente de Danilo Medina no la hizo, pero también le correspondía al presidente Luis Abinader hacerle el periodo pasado. En los 4 años que tuvo, tampoco tuvo tiempo de hacerlo. No la hizo tampoco. Ahora el presidente Luis Abinader la hace, pero no porque el mandato de la ley lo obligaba, ni porque quería modernizar la finanza dominicana. Eso es mentira. Lo que quería hacer era conseguir más dinero para su gobierno, para estos 4 años. Por eso tú ves que en la reforma fiscal que manda, el 75% de lo que se presumía recaudar con ese proyecto de ley consistía en impuestos de ITEVI, porque generalizaba todo el ITEVI. ¿A quién afecta eso? Al más pobre. De ahí viene la actitud asumida por la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández respecto a la aprobación de ese proyecto. ¿Qué nosotros planteamos? No, tú no le puedes cargar un 75% solamente al ITEVI, porque eso a quien más afecta es al pueblo trabajador. Ahora bien, ¿tú quieres que hablemos de reforma? Vamos a la reforma. Pero la reforma que está mandando la ley de estrategia, la Ley Nacional de Estrategia y Desarrollo, no establece. No es una reforma para crear nuevos impuestos, es una reforma para reorganizar las finanzas públicas y reorganizar la captación de recursos del gobierno. Mira, un papel que yo pienso que es obligatorio de los partidos políticos es presentar opciones. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo no construye una propuesta de reforma y la presenta al país? Miren, esto es lo que nosotros entendemos que hay que hacer en la República Dominicana para sanear las finanzas del país. ¿Por qué no hacerlo? Y desenmascaran al gobierno. Mira, incluso. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y es cierto.
En esta reunión, yo vine hoy aquí a estar de acuerdo con ustedes. Porque es verdad. Deberíamos hacerlo. Pero ¿sabe por qué deberíamos hacerlo? Porque la verdad es, desgraciadamente, que este es un gobierno que está lleno de ineptos. Lleno de ineptos. No han podido conformar un proyecto de reforma que sea capaz de satisfacer las ambiciones del pueblo dominicano en sentido general. Y nosotros estamos dispuestos a participar y ayudarlo. Pero no nos lo han pedido. Y a quien le corresponde someter ese proyecto es al gobierno, no es a nosotros. Políticamente, es que nosotros hemos dicho que sí. Y hemos planteado. Vamos a sentarnos y le vamos a dar, y le vamos a mandar a nuestros técnicos y les vamos a enseñar a hacer una reforma sin necesidad de afectar al pueblo dominicano. Yo no esperaría que los inviten. No, es que yo como partido político que me hago llamar defensor del pueblo dominicano, haría una propuesta que le demuestre al país que ustedes están en lo correcto. Le hemos dicho, cuando el presidente dijo, pero es que el presidente ha planteado, el presidente Leonel Fernández ha planteado, tiene 3 años diciéndole, cuando se hubo el primer intento de la primera reforma que iban a enviar, que era para buscarse unos cuartos, me refiero a buscar un dinero de recaudación, no estoy hablando de otra cosa. Cuando se hizo ese primer planteamiento, el presidente fue altamente colaborador. Le dijo, presidente, un momento. Escribió inclusive un artículo en el periódico El Listín Diario. Y le dijo, esa reforma que usted va a enviar tiene que tener cuidado. Ahí está el ejemplo colombiano. Recientemente había pasado en Colombia una reforma fiscal, acuérdate que habían sometido, y eso creó una poblada que tuvo a dar al traste con el sistema democrático institucional de Colombia. Y le planteó, y volvió y le dijo lo mismo que le dijo ahora, una reforma fiscal tiene que ser políticamente viable, estratégicamente bien realizada y sobre todo, fundamentalmente, que no afecte los bolsillos de la grande mayoría. Porque un país que viene de una crisis, como bien plantean ustedes en su principio de la entrevista de hoy, una crisis sanitaria, como la que pasó el COVID, y después una crisis internacional de la cual el gobierno habla todos los días. Entonces tú me estás diciendo que encima de todo eso, con todos los chuchazos que ya tiene en la espalda el pueblo dominicano, como fruto, entre comillas, de esa supuesta situaciones tanto mundial, internacionales, tú me dices a mí que tú le vas a crear una reforma fiscal para aumentarle los impuestos a ese mismo pueblo que ya ha sido castigado por la crisis internacional, pero también por la ineficiencia local. No, eso es mortal. Miren, lo mejor que hizo el gobierno fue eso. Señor Maldonado. Sacarla, porque si la hubiese dejado, honestamente, yo le puedo vaticinar a ustedes que hoy República Dominicana estuviera inmersa en una convulsión social de consecuencias impredecibles. Yo creo que es sencillo establecer ese análisis que usted acaba de dar, en el sentido de que en oposición ese discurso puede ser muy atractivo. Pero yo me sigo preguntando como ciudadana, en el momento en que se dio la necesidad de hacerse, ¿por qué no se hizo en el gobierno de Leonel Fernández? Porque es que Leonel Fernández no tenía que hacerla. Cuando Leonel, recuérdate que esa reforma surge como 2015. Parte 2015, ¿no? 2010, recuerda el 2010. En el 2010 es donde se aprueba la Ley Nacional de Estrategia de Desarrollo. Yo participé de ella. Cuando se aprueba esa ley, Leonel Fernández le quedaban apenas 2 años. Se mandaba a ella, como bien plantea Georgie, para la primera reforma en el 2015. El presidente Danilo Medina no la hizo. A la sazón no había una división en ese momento era un mismo partido, era el PLD. Sí, pero no la hizo. Perfecto, pero a mí lo que me resulta, y en eso me inscribo en el comentario de don Georgie, es que simplemente a veces parece que la oposición, en el caso particular de la Fuerza del Pueblo, es oponerse por oponerse. En ocasiones yo veo metidas de patas del gobierno, evidentemente metidas de patas garrafales, y es verdad, pero hay otras ocasiones en las que parece que simplemente la oposición de la Fuerza del Pueblo está concentrada en oponerse por oponerse. No, es que no, tú estás haciendo tú lo estás acusando a nosotros, que somos unos imberbes, niños acabados de nacer, que no tenemos nada que ver con ese tema. Todavía estamos en el pecho. Oye, lo que pasa es que ciertamente coincido bien con tu planteamiento. Ahora, la ley mandaba al 2015. El presidente Danilo Medina evidentemente no lo hizo.
empezó su periodo, no la hizo, llegó el 2020, le correspondía al presidente Luis Abinader someterla. No la sometió. ¿Por qué no la sometió? Porque estaba en campaña electoral, porque quería reelegirse. Y ese gobierno del presidente Luis Abinader del año 2020, el 2024, fue un gobierno evidentemente de propuestas populistas, de muchas promesas, muchas palabras bonitas, muchas cosas, para lograr el objetivo electoral. Y que bueno, mira, lo lograron ellos, les fue bien. Lograron sus objetivos estratégicos que se fijaron. Los felicito por esa parte. Ahora, ciertamente era una responsabilidad de los dos gobiernos pasados. No lo hicieron. El presidente decide hacerla ahora, en su segundo mandato. Ok, qué bueno que tú la quieres hacer. Ahora, si la va a hacer, vamos a hacerlo con los parámetros que la misma ley manda. Y vamos a hacer una reforma que real y efectivamente vaya al corazón del problema. No me haga una reforma donde el único objetivo de esa reforma es recaudar. Oye, ¿cuál es la palabra? El presidente le pone como título a esa reforma modernización, ¿cómo que se llama? Fiscal. Modernización fiscal. Modernización fiscal. La modernización fiscal fue porque le cambiaron el nombre del IVA por el ITEVI. Es lo único que tiene. La modificación fue, le cambié el nombre del IVA por el ITEVI. Y sería bueno que entremos a una discusión. Algún día llegará ese momento de qué significa IVA y qué significa ITEVI. Son diferentes. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero la aplicación de esa reforma que enviaron era con los mismos conceptos y los mismos criterios del ITEVI. De manera que hasta en eso había incongruencia en ese proyecto sometido por el Poder Ejecutivo. Entonces, eso que nosotros nos referimos. Nosotros no estamos en desacuerdo. Y el presidente Leonel Fernández lo ha dicho en muchísimas oportunidades, de que debemos someter, y ha dicho inclusive que República Dominicana, en materia de cobro de impuestos, estamos por debajo de la media de la mayoría de los países del mundo, en términos real. Ahora, el presidente ha dicho, lo que no podemos es, bajo una coyuntura actual como la que existe, donde hoy los dominicanos son más pobres que hace 4 años atrás, pero mucho más pobres, tú le metas una reforma fiscal donde lo va a convertir. La clase media estaba llamada a la desaparición, total y absolutamente. Entonces, de eso es que se trata. Nosotros estamos de acuerdo que hay que sentarse. Tenemos que sentarnos todos los sectores y hacer como hicimos. Porque es que improvisan mucho. El problema del gobierno es que viven de improvisación en improvisación. Una reforma constitucional, está bien. ¿Tú quieres reformar la Constitución? Bueno, pero dime qué tú vas a plantear en esa reforma constitucional que le va a servir de beneficio a la sociedad dominicana. ¿Qué? Nada. Absolutamente nada. Es más, yo me atrevería a asegurar que el día que aprobaron la reforma constitucional, ustedes dos, igual que yo, e igual que el pueblo dominicano en sentido general, ni se enteró. ¿Por qué no lo enteramos? ¿Sabe por qué? Porque no tiene nada de importante. Muy diferente a la reforma constitucional que el presidente Leonel Fernández en el 2008 llama a los constitucionalistas de la época más avesados, comenzando con un dirigente, dicho sea de paso, del partido opositor a nosotros, el PRD, don Milton Ray Guevara. Y lo llama y le dice, póngase usted al frente de esta reforma. Esta reforma tiene que ser una reforma estructural, que cambie la vida de los dominicanos para bien, no para mal. Y duramos 2 años. Yo me correspondió también en esa ocasión participar de esa reforma constitucional. Fueron muchas, múltiples, cientos de reuniones. Y ellos lo hicieron en 1 semana y media. Pam, 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 pam. Y cuando tú terminaste, tú coges y dices, ¿pero para qué? ¿Para quitar 10 diputados? Pero por favor. Y ese es el problema de República Dominicana. De manera que lo que pasa con este gobierno es que la improvisación, la falta de coherencia, la falta de organización, la falta de planes es lo que prima. Por eso estamos metidos en el atolladero que estamos metidos. Tienen 1 metro parado ahí. Han manejado todo el cuarto del mundo entero. Y tienen 4 años con un pedacito de metro de 4 kilómetros por arriba. Por arriba. Y no han podido concluirlo. Comenzaron a hacer un muro en la frontera. Dije, para evitar que los haitianos entren para acá. Y tiene 200 kilómetros. Le hicieron 2 kilómetros.
al muro y lo fueron a inaugurar. ¿Cómo que lo habían hecho? Por Dios, lo mismo que pasó con la pereza. Por Dios. ¿Y cuál es la mentalidad que está primando en los asesores y los funcionarios del presidente Luis Abinader? No hay ninguno. Entonces, eso, a final de la jornada, no podemos plantear que el presidente tiene buenas intenciones. Y yo no dudo de sus buenas intenciones, y mucho menos de su honorabilidad. Pero de buenas intenciones está lleno el lugarcito aquel. Yo lo que quiero es un hombre que ejecute buenas acciones que al final de la jornada propendan al mejoramiento de la vida del pueblo dominicano. ¿Existe fuerza del pueblo después de Leonel Fernández? Claro que sí. Oye, que Usted comentó hace poco una frase que a mí me sorprendió mucho sobre su compañero de partido Félix Bautista, que le dijo que si tenía aspiraciones que soltara eso, que eso no iba. No, porque es que él no tiene que buscar otras aspiraciones para acá, porque él es el rey de San Juan. Pero se supone que en una organización partidaria ese tipo de sí, pero intenciones es completamente válido y normal. Lo que quise decir, no, pues el Félix es el líder de San Juan. Ha ganado 3 procesos electorales consecutivos, inclusive peleando hasta con el presidente de turno. Lo que pasa es que una de las críticas que se le hace a la figura del doctor Leonel Fernández precisamente que en eso tiene como cierto paralelismo con la figura de el doctor Joaquín Balaguer. Parecería como que la única figura presidenciable dentro de la fuerza del pueblo y no se perfila, además de su hijo, que también yo lo encuentro un poco discutible porque creo que en cierta forma tiene el camino mucho más sencillo, pese a que sin dudas es una persona muy capacitada, claro. Pero va muy bien. Una de las cosas que hemos visto en esta reorganización del sistema de partido en los últimos años es que ese tipo de líderes como el doctor Leonel Fernández se lleva a la tumba a sus organizaciones. Vamos a ver. Vamos a hacer un análisis pequeño, breve, porque sí. Yo sé que el tiempo es muy limitado, para demostrarte que no es así. Ok. Leonel Fernández fue presidente en el año 1996. Te quedan 8 minutos. 1996. Al 2000. El presidente Leonel Fernández tenía todas las condiciones. Se lo pidió a Balaguer que la reformara para que se postulara otra vez. Dijo que no. ¿Y le dio paso a quién? A Danilo Medina. Danilo Medina fue el candidato presidencial. El escenario político era diferente, totalmente. Bueno, si vamos, y un entonces, partido completamente distinto. Pero era el partido de él y era el presidente. Sí. Él entregó la antorcha. Vino Danilo Medina, no ganó, vino otro gobierno, pasó ese gobierno. Cuando vino la competencia, cuando vino el 2004... Le pesó a Leonel haber entregado la antorcha. No, hombre, jamás. Leonel es un hombre de éxito. Cuando vino el 2004, ¿qué pasó en el 2004? El partido decide llevar al presidente Leonel Fernández de nuevo a la presidencia. Él no se impuso. El partido decidió llevarlo. Fue candidato presidencial. Cuando una constitución ya modificada por Hipólito Mejía, él nada más podía ser un candidato por un periodo. Pero Hipólito Mejía la modificó y abrió los espacios para 2 periodos. Viene el presidente Leonel Fernández. El presidente Leonel Fernández ocupa su gobierno. La constitución le permitía reelegirse. Hubo una competencia interna, se reeligió, gana la competencia interna, vuelve y se presenta ante la nación, gana las elecciones, llega el 2012, concluye el mandato del presidente Leonel Fernández. ¿Qué hizo el presidente Leonel Fernández? Modificó la constitución. Se impuso y dijo, tú no eres que va, yo me quedo más. No, él no hizo eso. El presidente Leonel Fernández lo que hizo fue pasar la antorcha al que ganó la competencia interna de su partido. Al contrario, invirtió una fortuna. Salió para la calle a trabajar para él. Ahora, y una yo fortuna pregunto, también. Si él ha hecho eso, en cada una de las oportunidades que le ha tocado salir del poder, ha entregado la antorcha para que sea otro miembro de su partido, de lo más avesado y lo más adelantado, el que surgiere de la convención interna. ¿De dónde se saca que no quiere entregar la antorcha? Posiblemente la antorcha me la entregue a mí, posiblemente, quizá. Nadie sabe. O hasta Jorge si decide irse hasta con nosotros allá. De manera que ese es un cliché que mucho, no usted, naturalmente, no me estoy refiriendo en términos personales jamás, a usted, lo han esgrimido. Esto es periodismo, yo no me lo tomo personal. No, pero quiero aclararlo para malos entendidos. Por ahí tú sabes muchos chismosos que viven cantando bailes raras. Lo que quiero plantear es que si aquí hay un hombre que ha demostrado ser democrático y que no es amante del poder más allá de donde le corresponde, es el presidente Leonel Fernández.
Pero no es porque él lo dice o porque yo lo digo. Infelices mortales. No. Es porque en la práctica, en la historia, cuando se recoja desapasionadamente, tendrán que explicar y decir que Leonel Fernández ha sido uno de los demócratas más grandes que ha tenido República Dominicana. Porque su proceder, sus actuaciones en la vida y desde el poder, así lo han demostrado. La Constitución es más garantista. ¿Quién la hizo? Las más grandes que ha tenido República Dominicana, inclusive comparable a la de Juan Bosch en el año 1973. Eso podríamos Leonel discutirlo. Fernández. Eso podríamos discutirlo. Lamentablemente no hay tiempo para Ya se discutirlo, acabó. pero sería bueno y muy Debemos bueno venir yo y un día hablar de su historia. discutir esa parte. Una última pregunta. ¿Tú crees que es correcta el iniciar, y evidentemente ya ustedes están en la calle, en esa gestión, iniciar una campaña a 4 años de las elecciones para promover la candidatura de Leonel Fernández a la presidencia de la República? No. ¿Tú crees que estratégicamente eso es correcto? No, la de Leonel Fernández ni la de nadie. Yo estoy de acuerdo contigo. Señores, yo quiero decirles a ustedes. Este gobierno lo que tiene son, ¿sabe cuánto? Son 3 meses. Va a cumplir el 16 de este mes. Va a cumplir 3 meses. 3 meses. Ya aparece naturalmente un gobierno de 3 años y medio. Por el nivel de deterioro que tiene. Pero yo quiero también decir algo. Y fuimos nosotros quienes comenzamos a hablar de campaña electoral. No, nosotros queremos hablar de, nosotros que queremos hablar ahora es de nuestro Congreso. Y yo, fíjense, recuerdo, gracias a una pregunta que tú me hiciste, yo, nos comenzamos a hablar de qué fue. De mi Congreso. Pero ¿y quién fue que, juramentado como presidente del Salón de Asamblea, salió a una reunión con los precandidatos de su partido? ¿Quién fue que lo hizo? Pues díganmelo ustedes. Fue Luis Abinader. Que saliendo de la juramentación del 16 de agosto de este año, convoca a todos los presidenciales de su partido y se va a una reunión y de ahí salieron todos a hacer su trabajo y están en la calle trabajando 24 horas al día. ¿Y qué queremos entonces? ¿Que nosotros nos quedemos sentados? No, y mucho menos si ellos no están poniendo la castaña en el fuego. No nos estamos quemando, los que están quemando son ellos. Lo que yo quiero decir es que quien abrió el debate político electoral en República Dominicana, desgraciadamente, fue el gobierno. En vez de llamar a todos los funcionarios para bajar las directrices necesarias para hacer el gobierno que necesita el país, no. Fuimos a hablar con los candidatos, ya se han reunido 3 veces. Pero y eso lo recoge la prensa nacional. Te voy a dar este informe. De manera que no fuimos nosotros. Ciertamente se ha reunido, pero contrario a lo que tú dices, es para advertirles que no pueden iniciar campañas en busca de la candidatura hasta dentro de 2 años. Y eso te lo digo yo de manera segura, porque creo. La fuente que me lo dio es de absoluto crédito. Y te puedo creer, Yori. Lo que pasa es lo siguiente. Como yo no tengo esas informaciones, y como el pueblo dominicano no tiene esas informaciones, y como tampoco ni que la tuviera se lo creo, porque ellos lo que son es lo mismo que yo soy. Yo lo que soy es político, y ellos ¿qué es lo que son? Ellos no son sacerdotes, ni profesores catedráticos universitarios. Ellos lo que son es políticos. Y ahí lo que se fue después hablar fue de campaña electoral y del próximo gobierno que sea en la mano de ellos. Entonces, hay campaña que está, pero además tú lo notas, tú te das cuenta en el proceder de cada uno. Pero ellos lo han dicho públicamente. Una práctica de todos los partidos del sistema. No, es que todo el partido no, porque eso que somos. Inclusive yo los saludo porque ellos son igual que nosotros, un partido político, y yo soy pro político. Yo no los saludo porque debería existir una línea que diferenciase el partido de gobierno. Y lamentablemente cuando esa línea no existe... Eso es imposible, ningún país democrático. Bueno, debería, porque cuando eso pasa, tenemos a un grupo de funcionarios públicos que además son precandidatos. Es otra cosa, eso y que te ahí refieres. entra el tema del dinero en campaña, que es una práctica de todos los partidos. No, entendí. Lo que pasa es que no entendí bien la primera explicación. Bueno, estuvo bien intenso. Le agradecemos mucho al señor Rubén Maldonado por esta visita a nuestra casita aquí en Rumba. Estamos a la orden y las puertas están abiertas. Sí, me encanta, coño. Usted lo sabe que a mí me encantaba. Porque aparte de eso, déjeme decirle algo. Cuando se está al lado de una persona como yo, tú no solamente discutes,
tú aprendes. Vamos a discutir lo de Bosch y el Y doctor la Leonel Constitución. Fernández. Sí, me encantaría Son algún dos día discutir constituciones eso. muy buenas. Sí. Las dos. Bueno, Bien. Rubén Muchas Maldonado, gracias. expresidente de la Cámara de Diputados, dirigente de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Gracias. Un placer. Gracias y reiterarte nuestra complacencia de que estuvieras acá con nosotros y nuestra amistad que Eso es invariable. es invariable. Gracias.